Neoplasia también puede ser llamado neoplasmo tumor, que es un nuevo crecimiento. Básicamente lo definimos como masas anómalas del tejido con crecimiento prácticamente autónomo y superior al de los tejidos normales. Dentro de estos lo dividimos en una nomenclatura que puede ser benignos, que son no cancerosas, y malignas, que son cancerosas. Las benignas a veces crecen mucho pero no se diseminan y tampoco invaden los tejidos cercanos ni otras partes del cuerpo. Y las malignas suelen invadir tejidos cercanos y también es posible que se diseminen a otras partes del cuerpo a través de la sangre y sistema linfático. Los tumores tienen dos componentes básicos: expansiones clonales de células neoplásicas que constituyen el parénquima tumoral y el estroma de soporte compuesto por tejido conjuntivo no neoplásico y vasos sanguíneos. Todos los tumores tienen dos componentes básicos. Como primer componente tenemos las expansiones clonales de células neoplásicas que constituyen el parénquima tumoral. Y como segundo tenemos estroma de soporte compuesto por tejido conjuntivo, no neoplásico y vasos sanguíneos. El abundante estroma colágeno se denomina desmoplasia y este tipo de tumores son duros. Ya entrando más en la nomenclatura, tenemos que los tumores benignos llevan un sufijo oma y bueno, se dividen en tumores mesenquimatosos benignos, que son los lipomas, fibromas, angiomas, osteomas y leiomiomas. Tenemos una excepción con este sufijo, que sería el melanoma, linfoma y mesotelioma, que en este caso estos tres son malignos. Ahora seguimos con los tumores epiteliales benignos. Estos incorporan elementos de histogenia, aspecto macroscópico y arquitectura microscópica. Bueno, tenemos los adenomas, que son tumores epiteliales que se originan en las glándulas o forman patrones glandulares. Tenemos los cistoadenomas, que son adenomas caracterizados por grandes masas quísticas frecuentes en el ovario. Tenemos los papilomas, que son tumores epiteliales con proyecciones macroscópicas o microscópicas digitiformes. Tenemos los pólipos, que son tumores que se proyectan macroscópicamente por encima de la mucosa, por ejemplo, los pólipos del colon. Tenemos tumores malignos. Estos son específicos y se basan en su aspecto y en su célula de origen. Tenemos los carcinomas, que son derivados de células epiteliales, sarcomas, que son con origen en células mesenquimatosas, y tumores mesenquimatosos de células formadoras de sangre, que se denominan leucemias, y tumores de linfocitos o sus precursores, que reciben el nombre de linfomas. El carcinoma escamoso o epidermoide es un tumor epitelial maligno que se asemeja al epitelio escamoso estratificado. Los sarcomas se designan con el prefijo celular pertinente. Por ejemplo, los tumores malignos del músculo liso son leiomiosarcomas, y los tumores compuestos por células diferenciadas e irreconocibles se designan como tumores malignos indiferenciados. Algunos tumores parecen tener más de un tipo de células parenquimatosas. Tenemos los tumores mixtos, que derivan de un clon neoplásico de una sola capa de células germinales que se diferencia en más de un tipo celular. Por ejemplo, tumores mixtos de glándulas salivales que contienen células epiteliales y estroma mixoide. Y tenemos los teratomas, que varios tipos de células parenquimatosas representativas de más de una capa de células germinales. Surgen de células totipotenciales capaces de formar tejidos endodérmicos, ectodérmicos y mesenquimatosos, con formas tanto benignas como malignas. Tales tumores se presentan típicamente en testículos u ovarios y ocasionalmente en los restos embrionarios de la línea media. Y ya en las siguientes diapositivas tenemos una tabla que básicamente es un resumen de todo lo que les acabo de decir, y pues ya está todo acomodado para que ustedes lo... Tipos de tumores. Para empezar tenemos que son el benigno y el maligno. El benigno son características microscópicas y macroscópicas, o sea que vendrían siendo como inocentes. Esos son localizados, no se diseminan, son susceptibles a extirpación quirúrgica y pues en esto el paciente sobrevive.
mientras que el maligno deriva del latín cangrejo porque esos se adhieren. Estos tienen, sus características son de que se puede invadir, son muy invasivos, destruye células adyacentes y este causa muerte si no se trata a tiempo. El tumor benigno tiene sufijo oma y es mesenquimatoso, o sea que es como fibroma o condroma. Es epitelial, ya que se clasifica por su forma, origen, patrón, microscópico, y otros por su arquitectura, por la fisiología del tumor. Y finalmente el tumor maligno, tenemos que es un carcinoma de células escamosas o epidermoide. Quiere decir que es el cáncer en el cual las células tumorales se asemejan al epitelio escamoso estratificado. Y el adenocarcinoma, que vendrían siendo las células epiteliales neoplásicas que crecen con un patrón granular. Bueno, y a continuación seguimos con diferenciación y anaplasia. Y pues para comenzar, el término de diferenciación, esto pues hace referencia al estrecho grado de similitud histológica y funcional entre las células tumorales y las homólogas normales. Y pues a la falta de diferenciación se denomina anaplasia. Las lesiones benignas de células neoplásicas están bien diferenciadas. En las neoplasias malignas puede ser bien diferenciadas o completamente indiferenciadas. Y los tumores bien diferenciados, ya sean benignos o malignos, tienden a mantener las características funcionales de los tejidos homólogos normales que más adelante pues se van a mencionar. Y las células malignas vuelven fenotípicos embriológicos o bien expresan proteínas o elaboradas por células de origen inicial. Y aquí tenemos una imagen donde se muestra cómo se ve lo que es un tumor benigno y un tumor maligno. Y aquí encontramos una tabla de comparaciones entre tumores benignos y malignos y pues se presentan algunas características, que es la diferenciación de anaplasia entre el benigno y el maligno, que en el benigno son bien diferenciadas y en el maligno tienen cierta falta de diferenciación, o sea, anaplasia. Y en la velocidad de crecimiento, en el benigno tenemos un crecimiento progresivo y lento, y en el maligno puede ser un crecimiento errático, ya sea lento o rápido. Y en la invasión local, generalmente en el benigno hay masas cohesivas expansivas bien delimitadas y que no invaden ni infiltran tejidos sanos o circulantes. Y en el maligno, localmente invasivo con infiltración de tejidos circundantes, a veces equivocadamente cohesivo o expandible. Y en la metástasis, en el benigno es ausente y en el maligno es frecuente y es más probable en tumores primarios indiferenciados grandes. Y de ahí encontramos algunos cambios histológicos de los tumores que incluyen pues, las siguientes características, que es el pleomorfismo, que es la variación en forma y tamaño de las células o núcleos, y también tenemos la que es la morfología nuclear anómalo, que son que los núcleos se tiñen de oscuro, que se le llama hipercromático, que es con cromatima o gromos irregulares. También nucleolos evidentes y un aumento de la relación núcleo-citoplasma. También tenemos una mitosis abundante y o atípica, que pues estas reflejan el aumento de la actividad proliferativa y división de células anómalas, como por ejemplo la mitosis tripolares o el llamado signo de Mercedes-Benz. También tenemos la pérdida de polaridad, que es la orientación alterada y la tendencia a formación de masas anárquicas desorganizadas. Y también tenemos el tumor de células gigantes con núcleos poliploides individuales o núcleos múltiples. Y por último tenemos lo que es la necrosis sistémica, que pues ya hemos estado mencionando, que es por la insuficiencia de un aporte vascular. Y aquí al final agregué lo que son algunas muestras. Por ejemplo, el de la primera imagen es un rhabdomyosarcoma, que es un tumor neoplásico del músculo esquelético. Podemos encontrar en él marcado un pleomorfismo celular y nuclear de los núcleos hipercromáticos y de las células gigantes que se ven en la imagen. Y en la segunda muestra se puede ver ausencia de indiferenciación normal del pleomorfismo nuclear y las células marcadas.
Ritmo de crecimiento. Bien, tenemos el ritmo de crecimiento de neoplasias benignas y el ritmo de crecimiento de las neoplasias malignas, donde el de las benignas generalmente va a ser expansivo con formación de una cápsula que va a separar de los tejidos vecinos. La velocidad de este crecimiento generalmente va a ser lenta y progresiva, pudiendo detenerse o regresarse en algunos casos. Y el crecimiento de las neoplasias malignas, estas van a crecer infiltrando e invadiendo y reemplazando el tejido circundante, lo cual pues va a ser una destrucción del tejido, incluyendo vasos, terminaciones nerviosas y en una insuficiencia del órgano afectado. Este tipo de neoplasias, en cambio, pues van a presentar una velocidad que va a depender de la etapa de su evolución y del tipo de cáncer que sea. En algunos pues se puede presentar una velocidad de crecimiento lenta, o sea, durante años, y esta etapa se le conoce como asintomática, hasta que se puede iniciar un crecimiento muy rápido, que aquí ya puede llegar a matar al huésped en muy poco tiempo. Tenemos factores de crecimiento, que aquí los tumores van a adquirir la capacidad de producción de factores de crecimiento, a lo que también son sensibles, dando lugar a un bucle de estimulación autócrina. En la mayoría de los casos, el gen factor de este crecimiento pues no va a estar mutado. La división controlada por el factor de crecimiento no va a ser suficiente para la transformación de la neoplasia, sino también va a aumentar el riesgo de adquirir mutaciones durante la proliferación incrementada. Tenemos los receptores de factores de crecimiento. Aquí varios oncogenes van a codificar receptores de factor de crecimiento. Las mutaciones de estos van a poder conducir a transformaciones malignas al inducir su activación constitutiva. Tenemos lo que es la activación en ausencia de unión del ligando. Un ejemplo de estas mutaciones puntuales que codifican en el receptor de factor de crecimiento epidérmico se produce en un subgrupo de adenocarcinomas del pulmón. Tenemos lo que es la sobreexpansión, que hace a las células más sensibles a pequeñas cantidades de factor de crecimiento. Un ejemplo es que codifican receptores de tirosina, sinasa, en cánceres de mama. Y tenemos lo que son los reordenamientos de genes que activan la tirosina sinasas receptoras, fusión de la proteína tipo 4 asociada a un microtúbulo de aquinodermo con sinasa de linfoma anaplásico en un subgrupo de adenocarcinomas del pulmón. En diversos tumores, la capacidad de iniciar y mantener el crecimiento tumoral reside en las células madre cancerosas. Las células madre cancerosas son las que tienen la capacidad de la renovación y de generar variedad de células proliferantes y diferenciadas que hacen lo que es el grueso del tumor. Las células madre cancerosas normales generan células progenitoras multipotentes, también generan progenitoras comprometidas y células diferenciadas maduras. Cuando hay mutaciones en las células madre, dan lugar a una célula madre con proliferación aberrante, es decir, muy exagerada, y se origina una lesión premaligna. También, cuando hay mutaciones adicionales, estas conducen a la adquisición de mayor proliferación o mayor capacidad proliferativa, se disminuye lo que es la apoptosis, hay evasión del sistema inmune y hay mayor evasión del compartimiento de células madre, que es típico de los tumores malignos. También, por otro lado, las células madre cancerosas que tienen capacidad de autorrenovación que es inherente o adquirida, estas dan origen a células que no se pueden renovar a largo plazo, pero tienen una capacidad finita para dividirse. Y bueno, yo les hablaré sobre la invasión local o también conocida como propagación local, donde pues es un tumor primitivo en el cual al crecer invade los tejidos alrededor.
Existe dos tipos, que es tanto neoplasia benigna como neoplasia maligna o también tumor benigno o maligno. Donde benigno dice que tiene una cápsula fibrosa. Esto es gracias a que tiene unas masas expansivas que se desarrollan alrededor del borde del tejido conjuntivo, que se puede apreciar en la imagen que se puede ver en la diapositiva. También dice que no pueden atravesar, ya que estos tumores no pueden atravesar la cápsula ni infiltrarse a tejidos sanos. Y esto, pues gracias a esto se puede hacer fácilmente una extracción quirúrgica o también conocido como una enucleación, que pues esto es gracias por la separación que hay entre la cápsula y tejido circulando. Y también tenemos tanto tumores malignos, que dicen que son típicamente invasivas. Esto es gracias por su destrucción de tejidos normales alrededor. También que carecen de cápsula, esto es porque no son bien definidas y de plano de incisión, y esto pues hace imposible o difícil una resección simple o también conocido como una extracción quirúrgica. Y por último vamos a tener lo que va a ser la metástasis, que pues en sí la metástasis es la propagación de células cancerosas desde su lugar original hacia otras partes del cuerpo. Pues ya como lo podemos conocer, hemos escuchado muchas veces la palabra metástasis, que muchas veces pues al principio puede ser como cáncer de mama y después puede aparecer como un cáncer en el hígado o cosas así. Bueno, pues la metástasis implica varios pasos. Primero está el desprendimiento, que estas van a ser las células cancerosas, se van a desprender del tumor primario. Luego vamos a tener la invasión local, que las células cancerosas van a invadir los tejidos circuncidantes y los vasos sanguíneos o linfáticos. Luego va a seguir la intravasación, que esto va a hacer que las células entren en los vasos sanguíneos o linfáticos, y el transporte va a ser que las células cancerosas viajen a través del torrente sanguíneo o pues dependiendo en qué lugar esté, pues o del sistema linfático y a otras partes del cuerpo. Luego vamos a tener la extravasación, que va a hacer que estas células salen de los vasos sanguíneos o linfáticos y se establecen en tejidos distantes. Y por último vamos a tener la colonización, y van a hacer que estas células se adaptan y se van a proliferar en su nuevo entorno, formando nuevos tumores. Y al último vamos a tener las vías de diseminación del cáncer. Primero va a estar la diseminación hematogénica, luego la diseminación linfática y al último la siembra directa. La diseminación hematogénica va a ser la propagación a través del sistema circulatorio, y la diseminación linfática va a ser la propagación a través del sistema linfático. Pues como ya habíamos visto que se podía proliferar estas células por dos vías, y pues ya vimos que va a ser a través del sistema circulatorio o a través del sistema linfático. El sistema circulatorio van a ser como los vasos sanguíneos, y el sistema linfático pues va a ser pues pues como habíamos visto, los vasos linfáticos. Y por último, en la siembra directa va a ser la propagación durante procedimientos quirúrgicos o biopsias. Y eso es todo.